Listo, entonces, como vimos la clase pasada, estábamos hablando sobre las estructuras de control, quien dice pues los ciclos. Inicialmente, voy a apagar esto. Hablamos sobre el ciclo if else, luego vimos el ciclo while y estábamos entonces viendo el ciclo for in. Y de este nos quedamos viendo algunos iterables. Y si no mal recuerdo, llegamos como a esa parte de acá. Entonces, recordemos que un iterable simplemente es un objeto que retorna los elementos sucesivos de una sucesión dada cuando se itera sobre esta. Entonces, alguna forma de sacar los iterables es con este método range. Entonces, consideremos esta lista y lo que queremos hacer es imprimir los elementos dentro de ella. Entonces, podríamos hacerlo pues, de una manera de simplemente haciendo un ciclo for que vaya de ahí en un rango de la longitud que tengamos dentro de esta lista. Y vamos entonces a imprimir cada uno de los elementos utilizando pues la indexación de la lista. Otra forma de hacerlo es también con el enumerate. Entonces consideremos que hace el enumerate. Entonces aquí tenemos la lista y si le doy enumerate, él me crea un objeto de Python, ¿cierto? Si quisiera ver qué hay dentro de ese objeto, simplemente tendría que darle un list. Entonces, mirando qué es lo que crea Python con este objeto, miremos que él crea una lista y por dentro tiene unas tuplas, donde el primer argumento simplemente es un nodo de posición, recordando que las posiciones en Python empiezan desde cero, y el segundo es los elementos contenidos dentro de nuestra lista. Entonces ya podría imprimir los elementos de diferentes formas utilizando pues dos variables que puedo asignar. Entonces en este caso vamos a iterar otra vez. For, en este caso, fíjense que tenemos dos elementos, un i y un j. Y el elemento de enumerate que acabamos de crear. Entonces, si iteramos sobre el primer elemento, ¿cierto? Lo que nos va a imprimir es la indexación de los objetos contenidos. Si iteramos sobre el elemento j, lo que vamos es a imprimir los elementos contenidos dentro de la lista. Y también podríamos entonces imprimir las dos variables al tiempo, entonces veríamos que tendríamos pues la posición y el elemento que nos está correspondiendo. Pues aquí tienen todo claro. Cosas que Sí, sí, este número a mí me parece muy útil y puede hacer las cosas un poco más sencillas que estar uno de pronto con esta notación de acá del rango dentro de la lista y pidiendo como elemento por elemento individualmente. Esto lo puede hacer un poco más rápido. Y igualmente nos quedamos con el índice y con el elemento. Entonces puede ser sí un poco más rápido. A mí me gusta mucho. Otra forma de hacerlo es también con zip. Entonces zip lo que hace, entonces miremos, consideremos estas dos listas. Tenemos unos nombres, apellido y edad. Y al otro lado tenemos como los datos. Entonces tenemos que es Carlos, que el apellido es Henao y que tiene 25. Entonces si le damos zip, él también nos crea una clase de objeto de Python, ¿cierto? Para mirar qué hay dentro de él, tenemos que, pues lo podríamos listar. Ah, disculpen, tengo que correr esta de acá. Entonces, lo que hace él simplemente es juntar elemento por elemento. Entonces va a juntar el nombre con Carlos, el apellido con Henao y la edad 25, ¿cierto? Muy parecido a lo que hacía también el enumerate, solamente que aquí le estamos pues, determinando qué es lo que va en cada una de las posiciones. Y luego ya Juan, puede, entonces eso solo serviría como con matrices cuadradas. Ok, no necesariamente matrices cuadradas, sino pues listas que tengan la misma cantidad de elementos. Se puedan juntar uno con los otros. listo. ¿Sí? Igualmente no tienen que ser solamente un elemento, eso podría aquí contener como más elementos, pero tendrían que ser pues proporcionales. Entonces si hiciéramos esto, podríamos imprimir pues los dos valores al mismo tiempo o empezar a operar con ellos. Entonces en este caso teníamos el nombre, Carlos, apellido no, y edad 25. De la misma forma, también entonces podríamos como utilizar esto para de pronto imprimir cosas. Entonces noten aquí que simplemente tenemos el nombre, el color favorito y en este caso las respuestas son que es Martín y que es el color azul. Entonces podríamos como pues simplemente pues operar esto, simplemente una forma para mostrar cómo se podría utilizar el set. Luego tenemos algunos métodos, por así decirlo, que también
operan sobre los iterables. Entonces el primero de ellos es el reverse. Lo que hace es devolver pues el inverso de una secuencia que le estemos entrando. En este caso, miremos, tenemos los números del 1 hasta el 10, pues con una secuencia de cada 2 o un paso de 2. Y lo que va a hacer entonces este reverse es devolverlos. Entonces cuando lo imprimamos, miren que empiezan desde el 9 hasta el 1. Otra forma de hacerlo, pues otro método es también el de sorted. Lo que hace simplemente es organizar una secuencia que uno le entre. Entonces consideremos esta secuencia de acá. Tenemos una lista de L con varios elementos y noten que sus elementos están desordenados, ¿cierto? Simplemente al colocar este sorted inicialmente, pues al operarlo sobre esta lista y luego imprimir los elementos, él los va a ordenar. Listo. Entonces ahorita vamos a hablar de la función range. Entonces la función range tiene 3 elementos, donde uno no es necesario siempre colocarlo. Cuando uno se coloca, pues implícitamente se entiende que es uno. Entonces el primero es el inicio, el otro es el final y el siguiente sería el paso, como hemos visto también con lo del slicing. En este caso tienen que considerar que el final es el elemento anterior. Entonces en este caso, este range va a ir desde el 5 hasta el 9, ¿cierto? Entonces, como esto crea un objeto de Python, si quisiéramos imprimirlo o mirar qué es lo que hay dentro, tendríamos que darle un list para saber cómo, pues, cómo es la estructura. Entonces, notemos aquí, este va a ir desde el 0 hasta el 10, hasta el 9, perdón, con un paso de 3. Entonces, aquí tenemos el resultado. Y algo que también puede ser útil es que podemos utilizar también pasos negativos. Entonces, en este caso, vamos a ir desde el menos 10 hasta el menos 100 y con un paso de menos 30. Perdón, este es el menos, ¿qué sería? 99. Luego, pues vamos a ver, alterar listas dentro de un ciclo for. Entonces eso es parecido a lo que les había mencionado en la clase pasada, de qué pasa cuando uno está iterando sobre una lista y la empieza a modificar dentro de un for. Entonces, una forma pues, de hacer esto es simplemente hacer una copia. Entonces, consideremos la siguiente lista de palabras. Entonces, tenemos gato, ventana y arrojar. Entonces, vamos a hacer un for dentro de las palabras, pero notemos aquí que vamos a hacer una copia pues, de esta lista original, ¿cierto? Esto significa que vamos a operar sobre esta, pero pues en memoria no lo vamos a modificar directamente dentro del for. Lo que va a pasar es que si en algún momento nuestra palabra tiene una longitud mayor a 6, él a la lista, ¿cierto? La original le va a insertar cierto argumento dentro de la posición 0. Entonces, si vemos, al final del ciclo, palabras va a tener entonces un nuevo elemento, en este caso es el de arrojar, porque luego va a tener ventana y arrojar, porque luego de los ciclos se cumplieron, pues se cumplió esta condición y se insertó el elemento que estábamos esperando, ¿cierto? Miremos entonces qué pasa cuando no utilizamos la copia y empezamos a iterar sobre la lista directamente. Entonces, al ver el resultado, vemos que simplemente el ciclo empezó a colocar la palabra ventana, ventana, ventana indefinidamente. Aquí este ciclo paró debido a que se le colocó otro condicional, y era que si la lista, pues si la lista de palabras llegaba a ser mayor a 10, entonces se paraba el ciclo y se detenía la ejecución entonces. Si esto no hubiera estado, el ciclo hubiera sido infinito, y simplemente hubiera seguido eh, colocando la palabra de ventana inicialmente. Sí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Bueno. Entonces vamos a ver la asignación múltiples en un ciclo. Entonces, consideremos otra vez. Tenemos dos variables, las podemos asignarle un valor en la misma línea, ¿cierto? Entonces tenemos que x es igual a 10 y es igual a 15. ¿Sí? De la misma forma lo podemos hacer con tuplas, colocándolas pues de esta manera o también haciendo tuplas los elementos que estén a la izquierda de la asignación. Lo mismo también funciona entonces también con las listas y también se podría hacer entonces en un ciclo for. Entonces esto es lo que les decía anteriormente.
Entonces tenemos un ciclo for que va a iterar el elemento i y el elemento j dentro de una lista L, ¿cierto? Pero mire que nuestras listas es a su vez también una lista de listas. Entonces él va a tomar dentro de, pues, de sus iteraciones los elementos que estén contenidos dentro de las listas interiores. Entonces al imprimir el i y el j, miren que también está operando sobre lo que tenemos dentro. Esto mismo, pues, los for también funcionan con los diccionarios. Entonces consideremos la siguiente entrada. Tenemos un D. En la próxima módulo vamos a hablar de qué es un diccionario, pero brevemente están definidos por estos corchetes, ¿cierto? Tenemos unos elementos que también van en pares, en donde uno es la llave y el otro es el valor que va a retornar. Y nuestros elementos pares están separados por comas, ¿cierto? Aquí no es igual, sino que son dos puntos. Entonces, para pedir un elemento dentro de un diccionario, utilizamos esta notación. Abrimos los paréntesis y pedimos el valor de la llave que queremos, que queremos evaluar. Entonces, en este caso, nos va a devolver este elemento de acá. También podríamos, entonces, dado que ya tenemos un diccionario definido, agregarle como una nueva entrada. Entonces, simplemente es decirle el elemento, darle la llave que vamos a crear y el valor que se va almacenar asociado a esta llave de aquí. Entonces, si vemos, nuestro diccionario ya tiene estos elementos de acá. Entonces, tiene el KK, el X, el Y y el Z. Entonces, podríamos entonces imprimir, pues con el for, los elementos dentro del diccionario, solamente que tiene sus particularidades. Entonces, si vamos a hacer como del for, este queda es simplemente notación de key. Entonces, las llaves dentro de nuestro diccionario entonces imprimimos y vemos cuáles son las llaves, ¿cierto? Utilizando la notación de la indexación, ¿cierto? Podríamos entonces pedir los elementos que se encuentran asociados a cada una de las llaves. Entonces noten que aquí simplemente tenemos el D y dentro de los corchetes está el acá. Entonces vemos los elementos que están dentro. Otra cosa que se podría hacer es utilizar este método de acá. Entonces tenemos el diccionario, le ponemos un punto y un items y simplemente nos va a devolver una lista con las tuplas, unas tuplas dentro en donde podríamos operar como hemos visto con los otros elementos. Entonces si vemos, ese sería como el K, ese sería el valor asociado a cada una de las llaves y vamos a operar dentro de los ítems o contenidos dentro del diccionario. Entonces, al imprimir esto, el K y el B, vemos entonces que podemos ver lo que está contenido dentro del diccionario. Y a esto ya lo podemos combinar con lo que vimos anteriormente. Entonces, en esta de acá, la diferencia es que le colocamos un sorted, simplemente como para organizarlo y darle cierta estructura de cierta manera. Entonces, ahorita vamos a ver la palabra reservada de break. Entonces, lo que hace break, ¿cierto? Es que se utiliza para salirse de la iteración de un ciclo. ¿Sí? Entonces, consideremos el siguiente for. Entonces, vamos a ir en for desde n en un rango desde el 10 hasta pues, el número anterior al 0, el 1. Vamos a ir hasta el menos 1, ¿cierto? Vamos a imprimir todos los valores n que se están tomando, ¿cierto? Y en el momento en el que n, ¿cierto?, sea igual a 3, va a decir por conteo abortado y se va a salir entonces de este ciclo de acá. ¿Sí? Este break lo que hace va a estar alterando este ciclo de acá, el for. Entonces, por eso el resultado simplemente llega hasta el 3 y luego se sale. Luego dice, si se pone un break dentro de un conjunto de ciclos anidados, el break solo se sale del ciclo más interior, no del resto de los otros ciclos. Entonces, en este caso, miren, verás que tenemos como dos for y estos dos for están anidados, ¿sí? Entonces, en el momento en que se cumpla esta condición de acá, ¿cierto? Se va a salir, se va a ejecutar este break, pero este break solamente va a estar como asociado a esta parte de este ciclo. El otro ciclo exterior va a seguir, por así decirlo, funcionando. ¿Sí? Entonces, lo que se pretendía acá es ver cuáles números eran los números primos, en un rango del 2 hasta el 9, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer es, va a empezar a iterar sobre estos números. Luego,
va a ser otro ciclo, ¿cierto? Pero va a iterar entonces desde el 2 hasta el número que estamos considerando inicialmente. Sí, el número que estamos considerando, ¿cierto? Es un número divisible por el que estemos considerando acá. Significa que no es un número primo, ¿cierto? Porque puede ser pues un múltiplo o multiplicado por otros, que es lo que pasa en esta parte de acá. Si en algún momento pues, no se cumplen estas condiciones, significa que se trata de un número primo y sigue con esta, pues, con esta parte del código. Entonces, básicamente es lo que vemos acá. Entonces, el 2 es un número primo, el 3 es un número primo. Sin embargo, el 4 lo podemos conseguir con la multiplicación del 2 por 2, así sucesivamente. Luego dice, el else se ejecuta en un ciclo for después de iterar sobre toda la lista y en un ciclo while cuando la condición que estamos evaluando se vuelve pues falsa. No se ejecuta cuando se sale del ciclo con un break. Entonces, esto ya lo habíamos hablado un poco en la clase pasada, pero entonces veamos qué es lo que esto significa. Entonces, aquí tenemos, estos dos códigos hacen básicamente lo mismo, solamente que la función del código se está haciendo en esta parte con un while y en el siguiente con un for. Entonces, lo que queremos es dar una lista, ¿cierto? Y dada esta lista, vamos a buscar dentro de la lista pues cierto elemento. Entonces, para eso está esta función de acá. Entonces, consideremos esta línea de acá 13. Entonces, él va a imprimir el resultado de esta función que es esta de aquí, que está en el inicio. Entonces, lo que le vamos a dar es una lista y un objetivo. ¿Sí? Entonces, inicialmente, él va a decir que el índice es igual a 0. Entonces, mientras el índice disculpen, esto me dice que nos quedan 10 minutos de la reunión, entonces si se vuelven, pues si se salen, ahorita nos volvemos a meter. Entonces, mientras el índice sea menor a la longitud de la lista, se va a ejecutar esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, veamos qué es lo que hace. Entonces, primero va a evaluar si el elemento de nuestra lista, ¿cierto? Es igual al objetivo que estamos buscando. Si esto se llega a cumplir, ¿cierto? Se genera un break. Y este break inmediatamente, ¿cierto? Va a salirse de este ciclo while, no se va a ejecutar el else y va a retornarnos un valor. Entonces este valor es el que se va a imprimir para este print en este caso. ¿Sí? Si esta condición no se llega a cumplir, ¿cierto? El elemento que estamos buscando no se encuentra de la lista, el índice va a aumentar, ¿cierto? Entonces en el momento en el que el ciclo recorra toda la lista, ¿cierto? Esta condición se va a hacer falsa y se va a ejecutar el else de nuestra función. Entonces esto va a significar que no se encontró el elemento. El index, ¿cierto? Se va a tomar el valor del none y es lo que vamos a retornar para, como resultado de nuestra función. Entonces en este caso, vean que él encontró el elemento X, el triple Y, pero el doble A no lo encontró y nos devuelve un none. Entonces, la cosa es que para un mismo objetivo se pueden utilizar pues varios caminos. En este caso, ese es el mismo código, simplemente que en vez de un while tenemos un for. Entonces, lo que va a hacer es simplemente pues algo similar. Entonces, se va a empezar a iterar sobre los elementos, sobre el índice de los índices y sobre los elementos de nuestra lista, ¿cierto? En algún momento, el elemento es igual al objetivo, pues va a salir el break, ¿cierto? Y nos va a retornar el índice. Si se recorrió toda la lista y no se encontró el objetivo, ¿cierto? Entonces se ejecuta esa parte de este for asociado a, de este ciclo asociado al for, en donde el índice va a retornar un none, ¿cierto? Y es lo que se va a imprimir en pantalla. Entonces vemos acá que el resultado pues es igual al anterior. Con respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta? No. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer un juego, ¿cierto? Entonces, pues, el objetivo es adivinar un número secreto que es generado por el computador. Entonces, simplemente vamos a correrlo y ahorita vemos cómo se realizó el código.
Entonces tenemos 6 intentos para llenar un número secreto entre el 1 y el 20. Entonces nuestro primer intento. Entonces vamos a decirle que es el número 10, ¿cierto? En el resultado nos dice que el número secreto es mayor. Entonces voy a intentar con el número 15. Entonces la segunda iteración nos dice que el número secreto es mayor que 15. Voy a intentar con el 18. Me dice que es un número menor. Entonces voy a intentar con el 16. Entonces en ese momento adiviné el número, me dice que he ganado y que me tomé 4 intentos. ¿Sí? Entonces miremos qué fue lo que pasó. Entonces inicialmente importé la librería de random, que sirve pues para generar cosas aleatorias. Y aquí le estoy diciendo en este random que nos genere un número entero entre el 1 y el 20, ¿cierto? Entonces luego imprimo en pantalla el primer mensaje, que es que tengo 6 intentos para llenar el número secreto, el 1 al 20. Entonces luego voy a operar, ¿cierto? En los intentos que tengo. Entonces voy a ir desde el 1 hasta el 6. Lo primero que voy a hacer entonces es leer la entrada del teclado. Entonces voy a definir con este ciclo de while true y voy a empezar a preguntarle al usuario que nos entre pues diferentes números, ¿cierto? Entonces aquí en pantalla simplemente estoy imprimiendo el intento, ¿cierto? Que es este de acá, y lo que le estamos pidiendo, ¿cierto? Luego esto lo voy a convertir a un entero y lo voy a asignar una variable llamada número, ¿cierto? Si el número se encuentra en el rango del 1 al 20, ¿cierto? Me va a salir, pues se va a ejecutar el break que se va a salir de esta parte de acá. Entonces no le va a pedir más números al usuario. Luego, entonces, entramos a evaluar si el número es efectivamente mayor, menor o igual a lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que encontremos el número, o, ¿cierto? Que encontremos el número que sea mayor o menor, nos va a decir que hemos ganado y nos va a decir pues el conteo de los intentos que tomamos, ¿cierto? Si después de los 6 intentos no adivinamos el número, ¿cierto? Se va a ejecutar esta parte de acá. Entonces va a decir que perdimos y nos va a revelar cuál era el número secreto que ellos tenían. Con respecto a esto, ¿tienen alguna duda? Yo pregunto algo donde condiciono yo a que el intento esté en ese rango y qué mensaje sale si no. Eso no te entendí, otra vez. Eh, o sea, si en ese intento yo meto un valor que esté por fuera del rango, ¿en qué ¿Qué pasa? parte del programa? Eso está aquí en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces mira que tenemos un while con un true. Entonces esto siempre va a ser verdadero, ¿cierto? Entonces con esta forma estoy condicionando a que siempre se evalúe este ciclo, ¿cierto? Ok. Y solamente se va a salir de él cuando se cumpla ese condicional, que esté dentro del rango que estemos buscando. Si en algún momento meto un número, digamos, mayor o menor, esto no se va a evaluar y va a volver a pedirlo. Si quieres, miremos cómo sería eso en pantalla. Otra vez, tenemos 6 intentos y voy a meter el 90. Entonces, en este caso, pues eso se podría colocar. Simplemente él vuelve a pedir, pero no nos dice nada. Pero si quisiera como decirle como que, hey, no, el número que ingresó no está dentro del rango que estamos pidiendo, sería pues dentro de este mismo condicional por acá. Colocarle como un else. Ah, ok. Disculpen. Espera que esto está en inglés. Y colocarle aquí simplemente pues un mensaje de error. Pues no lo voy a especificar, supongo decir que es un error. Espérense, creo que debo detener la ejecución primero antes de volverlo a correr. Otra vez. 80. Ay, no funcionó. Ah, sí, aquí me imprime el error, ¿cierto? Listo. ¿Tienen alguna otra duda? No. Listo.
Voy a tener esto. Listo. Otra palabra pues reservada es la de continuo. Entonces dice que continuo se utilizan ciclos para saltarse el resto del bloque actual y salta de nuevo a la condición del ciclo, ya sea un for o un while. Desde ese punto de vista, si es un ciclo hasta que, hecho con un while true, cierta condición, ¿cierto? El continuo regresa a evaluar el true del ciclo while. Entonces, si se pone un continuo dentro de un ciclo anidado, este solamente afecta al ciclo interior. Entonces, consideremos, lo que queremos acá es simplemente imprimir los números desde el 10 hasta el 1, ¿cierto? Pero, si el número que estemos evaluando es igual a 5, él va, pues se le da un continuo, y lo que hace es saltarse del ciclo siguiente. Entonces, lo que pasa es que cuando imprimimos en pantalla, ¿cierto? Va a ir desde el 10 hasta el 1, pero miren que se saltó el 5. Simplemente es lo que hace el continuo, simplemente como para saltarse dependiendo de una condición dada. Luego dice, en un ciclo while obliga a que se ejecute de nuevo la condición y vuelve al principio del ciclo para la nueva iteración. En un ciclo for obliga a que se realice la siguiente iteración, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, miremos. Aquí lo que queremos determinar es un número es par o impar, ¿cierto? Entonces tenemos un ciclo for y va a ir desde el 2 hasta el 10. Entonces, si el número es divisible por 2, ¿cierto? Eso quiere decir que es un par. Va a decir que el número es par y aquí tenemos un continuo, ¿cierto? Entonces, si esta condición es verdadera, ¿cierto? Va a llegar hasta acá y va a saltarse al siguiente ciclo. Entonces, con esto no hay necesidad de colocarle un else. Entonces, fíjense que este código de acá